Buenas tardes, jóvenes, buenos días, buenas noches, según la hora en que ustedes pues estén tomando la clase. Empezamos esta semana, pues nos retrasamos un poco, ya que seguimos con la semana 18. La anticipación fue lo que ya estuvimos viendo en la clase. Igual hablamos de la producción de un artículo de divulgación. Eso ya lo desarrollamos en la clase presencial. Vamos a introducirnos ahora en lo que son los signos de puntuación. La actividad con el docente dice: leo la siguiente información, coma. Se emplea para realizar una pausa breve y separar elementos de una serie. Cuando se colocan en forma consecutiva varias partes de la oración iguales por su función y clase. Ejemplo: vendimos limones, naranjas y guayabas. Si ustedes se fijan ahí, utilizamos la coma para separar que se vendieron limones y naranjas. También dice que se utiliza la coma para separar expresiones como en efecto, esto es decir, en fin, sin embargo, por ejemplo, en realidad, por último, no obstante, y otras parecidas. Esto lo que hace es cuando separamos las expresiones, como, y ahí pone pues cada uno de los ejemplos en donde podemos utilizar la coma. También cuando vamos a hablar de, por ejemplo, en la oración dijera: yo tengo una mesa, una silla, una puerta, una pared. Entre cada una de esas palabras debe de ir una coma. Cuando estamos hablando en un tema y luego pasamos de una idea a otra, cuando decimos, por ejemplo, yo comí sopa, sin embargo, estaba muy salada. Ahí podemos utilizar también la coma cuando ya decimos sin embargo, es decir, que sí nos comimos la sopa, pero a la misma vez reconocemos que esa sopa estaba salada. Ahí podemos utilizarla. Eh, el punto se denomina punto y aparte si el periodo que sigue trata un asunto diferente o el mismo, pero es otro aspecto. Y punto y seguido cuando se continúa razonando sobre la misma idea. Ejemplo: pero ¿cuál es el destino de esta ternura? ¿De qué oscuro paraje llega este amor? Si ustedes se fijan ahí, se ha utilizado el punto y seguido porque se está hablando del mismo tema, pero ya con una idea diferente. Luego tenemos lo que es el punto y coma. Se utiliza para separar oraciones independientes, pero relacionadas por su sentido. Ejemplo: en San Salvador visitamos el Parque Balboa, en Cucatlán el Cerro de las Pavas. Antes de las conjunciones y expresiones más, pero, aunque, sin embargo, no obstante, y otras similares cuando separamos dos oraciones largas. Eh, para separar oraciones cuyo sentido podría confundirse por su proximidad con otras. Ejemplos: el viento furioso, sílaba sin cesar, las olas como grandes montañas de espuma pasaban por encima del barco. Aquí, si nos fijamos, están separando oraciones cuyo sentido de esta oración podría llevar a confundirnos. Luego se usan los dos puntos. Se emplea después de las expresiones de cortesía y saludo. Ejemplo: querido amigo, he sabido que estás en séptimo grado. Si nos fijamos, después que saludamos, en ese saludo, después de querido amigo, ahí se utilizan los dos puntos. Antes de una preposición que es un resumen o explicación de la procedente. Ejemplo: la ley debe ser clara, precisa, uniforme, interpretante es corromperla. Napoleón. Si nos fijamos ahí después de donde dice la ley debe ser clara, precisa y uniforme,
ahí lleva los 2 puntos, porque ya nos está dando a entender que después de esos 2 puntos ya va interpretarla es corromperla. Si nosotros la decimos de otra forma, ya le estamos como faltando a ese concepto. Indican que lo que sigue es una enumeración de elementos incluidos en la primera frase. Ejemplo, debe llevar varias asignaturas: lenguaje y literatura, matemática y estudios sociales. Si nos fijamos, está diciendo que van a llevar varias asignaturas y luego después los 2 puntos y ya se menciona las siguientes asignaturas que debe llevar. Luego dice actividad en pares, resolvamos. Obviamente están en la casa, lo van a hacer de forma individual. Van a hacer lo único que puedan hacer ahí, porque les pide: intercambiamos nuestro artículo de divulgación y lo leemos. Revisamos la coherencia lógica, la progresión y la unidad temática. Aplicamos los signos de puntuación según los usos correspondientes. Escribimos nuestra versión final del artículo. Básicamente esa actividad no la realizarían. Solo estarían leyendo pues lo que es lo de los signos de puntuación, la coherencia y el panel. Aquí van a leer el texto para siempre les está hablando de la conferencia, cómo se organiza una conferencia y cómo se organiza un panel. Siempre sabemos que vamos a empezar desde la planificación, definir el tema, el tiempo y la convocatoria que se va a hacer. Luego viene la presentación, se anuncia al orador destacando su trayectoria, las exposiciones para finalmente pues terminar con el cierre. El panel básicamente lo mismo, lo planificamos, se hace la presentación y el cierre. Después de que ustedes lean lo que es la coherencia y la conferencia, y el panel, van a contestar las preguntas, que cuáles son las principales diferencias y similitudes entre la conferencia y el panel. Pues ambas se presentan ante un público y se desarrollan con la colaboración de un moderador. Cierre, espacio para preguntas y respuestas. La conferencia aborda varios temas de interés para un público interesado y el panel por lo general es sobre temas especializados. Luego, ¿qué temas se podrían abordar en un panel o conferencia? Eso ya pues ustedes los van a decidir, los van a escribir qué temas les gustaría pues abordar en un tema. La siguiente actividad sería solo leer el texto de la página 120 y pues posteriormente contestar las preguntas en el cuaderno según ese mismo texto de la A a la E. Y luego la consolidación, y ahí estaríamos terminando la semana 18 que tenemos pendiente aún, y luego pues resolver el práctico lo aprendido. Ya varios de ustedes ya lo hicieron, los demás que estén pendientes pueden realizarlo. Siempre el práctico lo aprendido es de toda la unidad, pero básicamente acá les está dando un artículo que leer para luego responder a las preguntas que están ahí o hacer las diferentes actividades que les sugiere. Así que espero lo resuelvan y lo hagan. Como siempre, en el cuaderno no estarían copiando más que las preguntas que les dice que van a resolver en el cuaderno. Que tengan un feliz tarde, noche o día.